alicíclicos. También estamos hablando de hidrocarburos. Las cadenas de hidrocarburos, como ustedes ya lo reconocen, es la formación de un átomo de carbono más un hidrógeno. Estos forman cadenas. Y cuando forman cadenas cerradas, ya se les llama ciclos, ¿sí? Si yo veo, identifico una cadena cerrada, esta ya toma el nombre de ciclo. Y hay tres derivados: los cicloalcanos, cicloalquenos y los cicloalquinos. Como les había mencionado en la clase anterior, si nosotros dominamos la primera clase de los hidrocarburos, lo demás se vuelve sencillo. Aquí vamos a ver una diferencia. Cuando estamos hablando de ciclo, significa de que se encuentra algo cerrado. Y aquí tú ves un triángulo. En la química, este triángulo, hablando de los hidrocarburos, significa que hay una aleación de 3 carbonos, ¿sí? Ahora, hablemos de los cicloalcanos. ¿Qué es lo que pasa en los cicloalcanos? Son cadenas cerradas. Por ende, tienen enlaces simples. Puedes observar en la gráfica inferior, tú encuentras ahí un enlace simple. Igual en la fórmula estructurada, tú tienes enlaces simples. Entonces, si yo encuentro una cadena cerrada y encuentro enlaces simples, estoy refiriendo a un cicloalcano. Fórmula para determinar un cicloalcano. Mira aquí en rojo. Carbono, la N significa el número de carbono. Hidrógeno, tenemos el 2 por número de carbono. ¿Sí? Y vamos a ver cómo se hace esto efectivo. Miren el ejemplo de abajo. ¿Sí? Dice que los cicloalcanos tienen una fórmula. El número de carbonos que está unido, ¿sí?, nos determina el número de hidrógenos que tiene en su cadena. Y eso ya lo vimos anteriormente. Ahora, mira aquí. Donde muevo el mouse hay 3 carbonos y hacemos uso de la fórmula. Carbono, número de carbonos, 3. La fórmula dice que hidrógenos es 2 por N. Realizo yo la operación. ¿Qué significa? 2 por ¿cuántos números de carbono? Por 3. 2 por 3, 6. ¿Sí? Aplicamos la fórmula, que eso se los voy a hacer en la clase del día lunes. ¿Sí? ¿Cómo podemos identificar la fórmula? Y aquí está una forma simplificada. En esta fórmula estructural que tú ves aquí, se lo determina como fórmula general C3H6. Es decir, si yo tengo aquí otra estructura que puede ser un cuadrado, que puede ser algo que tenga tetra, ¿sí?, carbono, significa que yo hago lo siguiente. Carbono 4H y aplico la fórmula. 2 por 4 significa que tengo 8 hidrógenos y así sucesivamente. Vas aumentando el número de carbono y sigues aplicando la misma fórmula, que es 2 por número de carbono, y obtienes los números de los átomos. En la fórmula estructural tú puedes ver esto de forma práctica. Tenemos que la fórmula dice que es 6 hidrógenos. Yo sumo en la estructura. Tengo 2 hidrógenos arriba, tengo 2 hidrógenos a un costado y 2 hidrógenos, y si lo sumo me da 6. Se cumplió la fórmula, C3H6. Ahora, vamos a lo que nos interesa. ¿Cómo voy a nombrar esta fórmula? Hemos mencionado que en primera instancia, si yo veo una cadena de carbono cerrado, significa que es un ciclo. Si yo veo que hay 3 carbonos, yo vuelvo a meditar. En los alcanos siempre decíamos, si hay un carbón, se llamaba met. Si hay 2 carbonos, et. Pero si hay 3, es prop. Y aquí tenemos un ciclo prop. Como hay enlaces simples, tenemos un ciclopropano. Así de sencillo. Su nombre ciclopropano significa que primero debemos colocar como prefijo la palabra ciclo, porque tenemos una cadena cerrada. ¿Por qué le ponemos prop? Porque tenemos 3 carbonos dentro de la cadena. Y ano, porque es enlaces sencillos, enlace simple.
Y aquí tenemos un ciclo alcano. Vamos a hablar de los cicloalquenos, ¿sí? Aquí tenemos también una estructura cerrada. Mira la fórmula semidesarrollada, es un cuadrado. Pero ahí hay una novedad, encontramos un doble enlace, lo que significa que no es un cicloalcano, sino que es un cicloalqueno porque tiene dos enlaces dentro de dos átomos de carbono. Cada punta del gráfico significa un carbono. Y leemos, dice, los cicloalquenos es cuando tenemos uno, ojo con ese detalle, o dos enlaces dobles. Y tenemos también una fórmula que aplicar. ¿Cuál es la fórmula que podemos aplicar? Mira que hay diferencia con los cicloalcanos. Aquí tenemos número de carbono, que aquí está CN, nos determina la fórmula cuántos hidrógenos posee este cicloalcano. Y aquí está, H es igual a 2 por el número de carbonos, y incorporamos aquí un detalle, menos 2. Menos 2. Así está constituida la fórmula de los cicloalquenos. Carbono, número de carbonos, H, 2 números de carbono menos 2. Y aplicamos la fórmula. Aquí observamos uno. Mira tú allí la fórmula estructural. Tenemos 1, 2, 3, 4. Aplico la fórmula. Carbono, 4. ¿Cuántos hidrógenos? Bien, voy a ver la fórmula. Aplico hidrógeno, 2 por 4, 8. Menos 2, 6. ¿Qué te parece? 6 hidrógeno. Y la fórmula está aplicable. Y aquí está, en la fórmula general encontramos C4H6. Así, yo puedo simplificar la fórmula estructural en una fórmula general. Por ejemplo, si el compuesto tiene 4 carbonos en su fórmula, ya les expliqué cómo aplicarlo, pero necesitamos saber cómo nombrarlo. Veo yo en su estructura que tiene algo cerrado, lo que determina que yo tengo que utilizar un prefijo que se llama ciclo, identificando que la cadena es cerrada. A continuación, miro el número de carbonos. 1, 2, 3, 4. Y ustedes ya dominan. 4 carbonos, se utiliza el término but, por el cual dice ciclo but. ¿Y por qué le pongo eteno? ¿Por qué no le pongo ano? Porque veo que en su estructura, en la fórmula semidesarrollada o en la forma estructural, está formado por doble enlace. ¿Sí? Este detalle es importante. El doble enlace significa que este es un ciclo buteno. Al igual está los cicloalquenos. Ustedes ya saben que es un alquino. Es cuando hay la unión de dos átomos mediante un triple enlace. ¿Sí? De igual manera, mira aquí la fórmula semidesarrollada. ¿Qué es lo que observamos allí? Que hay un pentágono, pero un carbono a otro carbono tiene triple enlace. Lo que significa que este es un ciclo, porque es una estructura cerrada. Tiene 5 carbonos, lo que significa que tengo que utilizar el término pen. Y como me he observado que tiene 3 enlaces, significa que es un alquino. Entonces, es un ciclo alquino. Entonces, los ciclos alquenos y los ciclos alquinos tienen una diferencia en formulación. Los cicloalquinos en este momento tenemos que la fórmula es carbono, número de carbono, es igual a hidrógeno 2 por número de carbono menos 4. Y nosotros si lo aplicamos a cualquiera de estos cicloalquinos, corroboramos la fórmula. Aquí tenemos 5 carbonos, ¿sí? Y aplicamos la fórmula C5, H6. ¿Por qué me da el 6? Simple, porque multiplico 2 por 5, 10, menos 4, 6. Y aplica.
Y así tú tienes en todos los cicloalquinos que tú puedas mirar. Vamos a hablar de la nomenclatura, ¿sí? La nomenclatura ya lo expliqué y de forma minuciosa está escrito aquí. Nosotros debemos recordar que para la nomenclatura tenemos que observar la figura. Si es lineal, no es un ciclo, sino simplemente un alcano, un alqueno, un alquino. Aquí en la fórmula podemos percibir que hay algo cerrado. Si es algo cerrado, yo identifico inmediatamente que es un ciclo, ¿sí? Y así está. El nombre va precedido por un prefijo que se llama ciclo. Siguiente. Yo tengo que determinar el número de carbonos. ¿Y eso qué es lo que me indica a mí? Que yo puedo utilizar met, et, prop, but, pen. Pero, ojo con un detalle. Aquí no es tan aplicable esto, porque met tú nunca vas a encontrar. ¿Sí? Et tampoco. Porque ¿cómo podemos cerrar un círculo? ¿Cómo podemos cerrar un triángulo? ¿Cómo podemos cerrar un cuadrado? Cuando tienen más de 3 carbonos. Entonces, tú vas a encontrar estructuras de más de 3 carbonos. Y aquí aplica el prop, el but, el penta, el hexa y el hecta. ¿Sí? Entonces, para la nomenclatura, primero tengo que poner ciclo, después mencionar el número de carbonos, que en este caso en la figura son 7 carbonos, y aquí tenemos el término EP. Terminamos con el enlace que tiene la figura. Como yo no encuentro en este momento que hay dobles o triples, yo identifico que es un ciclo alcano. Nombre. ¿Cómo se llamaría? Muy sencilla la forma. Y así está para el ciclo alqueno. En la estructura, si yo veo doble, como dijo el compañero Chicaiza, está sencillo. Simplemente tengo que darme cuenta que es una cadena cerrada. Encuentro aquí que hay un doble enlace y lo que digo, nombre, ciclo, propeno. ¿Sí? Y aquí está descifrado prácticamente los pasos que debemos dar para nombrar una estructura de carbono, una fórmula simplificada. Aquí, ciclo, explico, porque encontramos cerrado. Pro, porque encontramos 1, 2, 3 carbonos dentro de la estructura. Lleno, porque encontramos un doble enlace entre 2 carbonos. Lo mismo es aplicable en el tercer paso que tú puedes ver allí. Cuando yo encuentro una estructura que tiene triple enlace, de igual manera. Ciclo, veo los números de carbono y aquí yo tengo ¿cuántos carbonos? 6. 6. Pongo prefijo ex, termino con el enlace que yo veo ahí. El grupo funcional me indica qué fórmula tengo yo. Tengo un ciclo alquino. Entonces, ¿cuál sería el nombre de este? Ciclo hexilo. Bien, aquí esto sí quiero que me prestes atención. Yo pude ver en las tareas de que no dieron el nombre apropiado a los enlaces. Bien, en el caso de lo que vimos aromático, aquí de una forma minuciosa voy a explicar cómo yo le puedo dar, ¿sí?, lugar a los carbonos. Escúcheme. Dice, si el compuesto cíclico tiene varios sustituyentes, como tú ves en la lámina, ¿sí?, tiene que recibir la posición donde se encuentre la ramificación o el radical más cercano. Ahí en el ejemplo hay un compuesto, mira tú, ¿sí?, a mano izquierda, ahí lo estoy moviendo con el mouse. Tú puedes ver que hay 3 ramificaciones, ¿verdad? Aquí ya no te dicen dónde comienzo. Y ahí es que muchos se confunden y dicen, ¿por dónde comienzo? ¿Qué tengo que hacer, chicos? Tengo que comenzar por donde están las ramificaciones, ¿sí? Por donde están las ramificaciones. Identifico. El CH3, ¿qué significa? Que es un metilo. Y aquí está, metilo.
Abajo tengo un radical que tiene 2 carbonos. ¿Qué significa? Que es un etilo. Por el otro extremo, yo obtengo otro radical y yo identifico, esta es la forma apropiada que yo tengo que hacerlo. Antes de que usted ponga números, yo tengo que identificar cómo se llaman las ramificaciones o radicales. Ahora, ¿de dónde yo parto? Nombrando el primer carbono. Bien, busco, ¿sí? Busco yo la primera ramificación y genero yo los números. 1, 2, 3, 4. La vez anterior les puse una diapositiva que se hacía una sumatoria, ¿verdad? Yo puedo sumar 1 más 2 más 4. ¿Cuánto me da? 7. Si yo lo hago al revés, de una forma antihoraria, yo puedo contar 1, 2, 3, 4, 5, o como está en el ejemplo, comenzar de aquí y me doy cuenta que está en la posición 1 y 2, 3 y 5, 8. ¿Qué significa? Que esa numeración es incorrecta. Yo debo buscar las posiciones de carbono que sumando cada posición da un resultado menor. Y aquí está, en un costado se ha puesto nombre correcto, porque debo yo ubicar el número de carbono dentro de los radicales más cercanos. Si yo lo hago de una forma distinta, el nombre es incorrecto. Por ejemplo, yo puedo optar, mira los números exteriores, 1, 2, 3, 4, 5 y abajo 6. ¿Qué significa? Que la posición está descrita aquí y el nombre está claro, pero como tú puedes ver, no has elegido las posiciones más cercanas del radical. Por eso dice, para escribir el nombre se coloca primero los radicales. ¿Qué es lo que tienes que hacer primero? Ver qué radical es. Segundo, sustituir el número de carbonos también tomando en cuenta el orden alfabético de cada ramificación. Aquí tenemos metil, aquí tenemos etil, ¿y qué me indica? Que yo tengo que tomar 2 factores en cuenta. Primer factor. Primero, escúchame bien, radical más cerca. De allí yo parto el número 1. Y si yo encuentro una dificultad, lo que tengo que hacer es ver si este es med, si este es ed, si este es propil, si este es butil. La vez anterior les dije, el cloro y el bromo tienen predominancia, porque si llevamos el orden de forma alfabética, cloro comienza con C, ¿no es cierto? Y si lo ponemos en orden alfabético, ¿qué significa? Que el cloro predomina, por lo cual el cloro va a ir identificado con el número 1 de carbono. Si yo tengo una estructura, una ramificación que es un bromo, ¿qué significa? Que es la letra B que inicia. Y tengo que iniciar con el bromo, que son los halógenos. Y acá tengo otro ejemplo. Mira aquí. Si tú lo mides o le pones el número por ambos lados, tú encuentras que la numeración es idéntica. Mira aquí. Aquí hay 2 ejemplos. Este es el compuesto que te estoy mostrando aquí sin dar la ubicación. ¿Qué significa? Que si yo cuento de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, me dan las mismas posiciones. Ahora, ¿cuál es el problema? A ver, esto sí lo vamos a descifrar. Aquí dice, en caso de que hayan varias opciones de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, yo tengo que tomar en cuenta algo, el orden alfabético de los radicales. Por ejemplo, tengo identificado aquí, comienzo por mi derecha, metil. La primera letra de metil es la M. Bajo a identificar el siguiente radical, propil. ¿Con qué comienza? Con la letra P. Voy al otro radical que está en la izquierda. Tengo que es etil. ¿Por dónde iniciaría? A ver, ahí les hago una pregunta. Ahí está descifrado. Emi, ¿por dónde iniciarías tú contando?
Por el CH3 que está más cerca de ¿Cómo dijo, Lisen? la otra Por la